Soy Nahuel Sosa, sociólogo y analista político, y hoy estamos en una nueva columna para C5N Digital. Vamos a hablar de cuáles son los dilemas del Frente de Todos, cómo se construye una nueva épica en esta etapa nueva que se avecina después de las elecciones. Lo primero que vamos a decir, ya pasaron unos días de las elecciones y podemos aventurar una primera hipótesis, y es que si bien hubo una derrota electoral, a su vez hubo un triunfo político. ¿Por qué decimos que hubo un triunfo político? Incluso cuando muchos sectores de derecha se preguntaban cómo puede ser que festejen la derrota, por ejemplo en la marcha multitudinaria que se dio para el Día de la Militancia. Digo que hubo un triunfo político por varios motivos. El primero es porque se evitó que el establishment haga acciones destituyentes. Recordemos que previo a la elección había un sector del establishment que, si la diferencia hubiera sido muy alta, hubiera querido generar una corrida cambiaria y hacer que el dólar se vaya a 500 pesos y empezar con algunas acciones desestabilizadoras. El segundo punto, también muy importante, porque esta remontada permitió volver a reencauzar el rumbo dentro del Frente de Todos, algo que para una coalición de gobierno es clave para poder atravesar una segunda etapa con éxito. Y un tercer punto, capaz más subjetivo, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con la moral, tiene que ver con esta idea de recuperar cierto entusiasmo, cierta alegría. Jauretche decía algo que era muy importante. Decía que por general el adversario quiere que uno se sienta triste, se sienta derrotado. Cuando una persona está triste, está derrotada, es muy difícil llevar a cabo cualquier transformación. Por el contrario, cuando se recupera esa mística, se recupera esa alegría, es mucho más fácil profundizar las conquistas sociales. Entonces, decimos que es un triunfo político desde el punto de vista de que se recuperó cierta iniciativa. Ahora bien, con eso solo no alcanza. Es importante tener en cuenta que todavía hubo mucha gente que no fue a votar. Para que nos demos una idea, en las PASO del 2019 votaron el 76% del padrón. En estas PASO votaron el 66% del padrón. En las elecciones obligatorias del 2019 votó el 81% del padrón electoral, algo récord en nuestra democracia. En estas obligatorias del 2021 votó el 71%. Esto es un indicio de que hay cierta apatía y cierto malestar, que hay un sector de la población con el que hay que seguir dialogando de cara al 2023. Vamos ahora a ver cómo se puede construir una épica. Una épica, por definición, supone una idea de hazaña, supone la idea de evitar cualquier posibilismo. La épica siempre supone transgredir aquellos límites que estaban pensados. Para que haya una épica siempre es necesario que haya adversarios, que siempre haya algo contra el cual uno confronta, algo con la cual uno va a transformar. La épica de por sí supone alterar las reglas de juego del status quo. Es cierto que en el medio de una pandemia es muy difícil construir una épica, porque la rebeldía en una pandemia consiste, aunque parezca contradictorio, en cumplir la norma. La rebeldía en la pandemia consiste en cuidarse. Entonces, de alguna manera ahí la esencia de la rebeldía, que es poder traspasar los límites, queda de alguna manera desnaturalizada. Dicho esto, y una vez que la pandemia, por lo menos si bien no terminó, han bajado los altos niveles de índices de contagio, sí empieza a estar en el centro de cómo el Frente de Todos recupera esa épica. Para eso hay tres claves que son importantes. La primera es construcción de adversarios, que no es lo mismo que enemigo. Adversarios con alguien con el cual vos tenés una disputa, una confrontación. Se habla, por ejemplo, de qué hacer con los oligopolios, qué hacer con quienes concentran en las ramas económicas, qué hacer, por ejemplo, con los bancos, es decir, cuáles van a ser aquellos sectores con los que el Frente de Todos va a confrontar en la etapa que viene. Segunda cuestión clave para construir una épica es romper cualquier idea de posibilismo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de posibilismo es decir, no avanzamos porque no se puede, no hay condiciones. Por el contrario, la épica siempre supone que más allá de que las condiciones parecieran que no den, uno tiene que ir a jugar por más. El tercer punto es romper con el voluntarismo. El voluntarismo es la idea de pensar que la realidad solo se cambia por la voluntad propia. Y si bien la voluntad es importante en cualquier proyecto de transformación, también requiere la construcción de estrategias políticas y condiciones. Para finalizar, me interesaba recuperar una frase de Einstein, de Albert Einstein, uno de los científicos, como sabemos, más famosos y más prestigiosos que tuvimos en el siglo XX, que decía: en los momentos de crisis importa más la imaginación que el conocimiento. Me parece que es importante también pensar que la épica tiene que estar asociada a formas creativas y a nuevas imaginaciones políticas para lo que viene.